Hola, bienvenidos a este video. Yo soy el profesor Fernando. En esta oportunidad vamos a hablar de genética mendeliana. Pero, ¿qué es la genética mendeliana? Para saberlo tenemos que definir sus componentes. El primer componente, genética. La genética es una rama de la biología que estudia los mecanismos por los cuales los organismos vivos van a transmitir su información genética de generación en generación y cómo esta información genética cambia y también cómo se expresa en forma de caracteres hereditarios. En otras palabras, la genética estudia la herencia biológica. La herencia biológica, que es la suma de los caracteres hereditarios de todos los organismos vivos. Respecto a los caracteres hereditarios, estos son todas las características propias de los organismos que incluso les van a dar un carácter de individualismo, ¿no? Estas características pueden ser morfológicas, referidas a la forma, o pueden ser fisiológicas, referidas a la función. Estas características deben ser potencialmente heredables. Se dividen en dos grandes grupos para su estudio: los caracteres cualitativos, que se refieren a la cualidad, por ejemplo, el color y la forma. Estos no se pueden medir convencionalmente, ¿no? Se pueden crear escalas y todo, pero no se pueden medir convencionalmente. En este caso tenemos una planta, una orquídea, que tiene cada pieza de acá, de la flor, se llama tépalo. Un ejemplo de carácter cualitativo es el color de los tépalos. Acá tenemos el tépalo principal, que se llama labelo, que es exclusivo de las orquídeas. Este puede tomar diversas formas y colores, incluso puede imitar insectos. Entonces, todo eso son caracteres, en este caso cualitativos. En el caso de los seres humanos, el color del cabello, el color de los ojos, la forma de los huesos de la cara, por ejemplo, la forma de la nariz, la forma de las orejas también. En el caso de los animales también, el color de las manchas de este panda gigante. Hay algunos pandas gigantes que describen colores marrones y no negros, ¿no? Entonces, todos esos caracteres son propios de cada individuo, de cada especie y de cada familia científicamente. El otro grupo son los caracteres cuantitativos. Estos caracteres sí pueden ser medidos directamente. Ahí están la talla, la longitud, diámetro, peso. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos, la estatura. En el caso de los pandas gigantes puede ser el peso al nacer. En el caso de las plantas, la longitud de las hojas, el diámetro de las flores, el tamaño de las flores, el diámetro de los troncos de los árboles, en fin, todas las características que podemos ver, algunas que no podemos ver, pero que pueden ser transmitidas de generación en generación. Es decir, que los padres transmiten a sus hijos y que los hijos, al volverse padres, transmiten a sus hijos y así sucesivamente. Eso se da en todos los organismos vivos. El otro componente hace referencia a Gregor Mendel. Gregor Mendel fue un monje austriaco. Estudió por varios años en la Universidad de Viena, aprendiendo matemáticas, física, química, botánica y zoología, por lo que tenía conocimientos sobre las ciencias naturales y las ciencias exactas. Posterior a todo ello, se dirigió a un monasterio en la abadía de Santo Tomás. En los jardines de este monasterio empezó a cultivar diversas especies hortícolas. Entre ellas le llamó la atención una especie, la arberja, como es conocida en Bolivia. Su nombre científico es Pisum sativum. Esta es la planta, ¿no? En otros países se la conoce con el nombre de chícharo o del nombre de guisante. Le llamó la atención porque esta especie tiene diversos caracteres hereditarios muy diferentes, ¿no? Para un mismo carácter, ¿no? Entonces él quería saber cómo se comportan estos caracteres y cómo se transmiten de generación en generación, para lo cual ha hecho diversos experimentos de cruzamiento, ha cruzado estas plantas. Posterior a ello, sus resultados fueron publicados en un artículo llamado Experimentos sobre hibridación de plantas, publicado en 1866, que es este. Lastimosamente, no generó interés en la comunidad científica.
Para ese entonces Charles Darwin, el padre de la evolución, trabajaba también estos dos eran contemporáneos, trabajaba en su teoría, publicó su libro llamado El origen de las especies, pero en este libro no pudo explicar los mecanismos de cómo se transmite la información de un individuo, de una especie determinada a otro y cómo sufren esos cambios, ¿no? Posiblemente si Darwin hubiera conocido el trabajo de Mendel, podría haber explicado de mejor manera, pero de todos modos ha sido un trabajo fabuloso, ¿no? Después de la muerte de Mendel, fue William Bateson que recopiló su trabajo y en 1902 publicó Los principios mendelianos de la herencia. Afortunadamente, él pudo dar con el trabajo de Mendel y pudo afinarlo, si vale el término. Acuñó varios términos que, Mendel no usaba como genética, que en el tiempo de Mendel no existía. Bateson fue quien creó estas palabras, ¿no? Genética proviene de génesis, de la palabra génesis. ¿Qué quiere decir origen? Es un apropiado nombre puesto que la genética al menos explica el origen de los caracteres hereditarios, ¿no? Vamos a hablar de algunos términos que Bateson ha acuñado. Gen. Gen es una secuencia o segmento o fragmento también de ADN que contiene la información necesaria para la síntesis de una proteína. El genoma. El genoma es el conjunto de genes contenido en el núcleo celular. Para que se entienda mejor, vamos a usar este esquema. Acá tenemos una célula eucariota. Las células eucariotas tienen una membrana nuclear que delimitan un núcleo. En este núcleo se va a encontrar ADN. Comúnmente en las células este ADN se encuentra en forma de cromatina. Pero cuando la célula se va a dividir, forma estas estructuras. La cromatina se condensa y forma los cromosomas. Estos son los cromosomas. Los cromosomas no son más que ADN compactado con algunas proteínas. El ADN es una doble cadena. ¿Cuáles son los componentes del ADN? Tenemos aquí, donde está el puntero láser, ese es un componente. Está compuesto de 3 partes. Aquí tenemos el fosfato, aquí azul, en forma pentagonal, tenemos un azúcar y tenemos una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas están coloreadas en todos casos, ¿no? Las bases nitrogenadas son como letras de las palabras, que escriben la receta para hacer una proteína. Esta receta va a ser leída por el ARN y los ribosomas para poder hacer una proteína. El genoma entonces corresponde a todo el ADN que se encuentra dentro del núcleo. El gen va a ser un pedacito de este ADN que tiene la receta para que la célula haga una proteína. Y es importante también decir que es una proteína. Las proteínas son las sustancias más versátiles de los organismos vivos. Una proteína es una secuencia de aminoácidos que tiene funciones específicas en los organismos vivos. Tiene diversas funciones. Tiene funciones defensivas, tiene funciones enzimáticas, que se refieren más a la aceleración de los procesos químicos que tienen lugar en la célula. Tiene funciones de transporte, tiene funciones estructurales. Las proteínas están en todo. Y les cuento que detrás de cada carácter hereditario se encuentra una o más proteínas. Así que existe un vínculo entre una proteína, un gen y un carácter hereditario. También se puede decir que un gen determina un carácter hereditario. Los alelos. Los alelos son variantes de un gen ligados a una determinada proteína. Es decir, son las variedades de genes que hay para una proteína o para un carácter hereditario. Por ejemplo, un carácter hereditario puede ser el color de ojos. Para el color de ojos van a haber distintos tipos de genes. Pero como son varios y solamente están inmiscuidos en una sola característica hereditaria, se van a llamar alelos.
Dado que los genes interactúan de a dos, porque los organismos superiores somos diploides, quiere decir que tenemos dos juegos de cromosomas, entonces todos los genes van a interactuar de a dos. Tenemos un gen de la mamá y un gen del papá. En todos los organismos vivos, superiores, diploides, van a haber progenitores macho, progenitores hembra. El progenitor macho va a dotar a sus hijos de un juego de cromosomas y el progenitor hembra va a dotar del otro juego de cromosomas. Entonces, esta relación da como resultado distintas formas. Por ejemplo, hay una relación de dominancia y recesividad que se conoce bastante y que se aborda bastante en las leyes mendelianas. Acá tenemos un alelo que vamos a llamar alelo dominante, que es para el color de los ojos. Todos los alelos dominantes se van a escribir con mayúscula y aquí tenemos un alelo que sirve para el mismo carácter hereditario para el color de ojos, que se escribe con letra minúscula porque es recesivo. ¿A qué se refiere esta relación de dominancia y recesividad? A que cuando interactúa un gen dominante con un recesivo, el dominante se va a anteponer a este, se va a imponer a este y no va a dejar que el gen recesivo se exprese, por lo cual al final, por decirles, este gen está inmiscuido en el color de los ojos. El color dominante, por decirles, va a ser el color castaño. Y aquí tenemos el gen A recesivo para el color de ojos, que va a determinar un color verde para los ojos. Si se encuentra esta situación en donde va a haber un gen dominante y un gen recesivo, cuando se dé la interacción, el gen dominante va a enmascarar al recesivo, por lo cual la persona va a tener el color de ojos que está determinado por el gen dominante, en este caso el color oscuro o el color castaño de ojos. También hay otra relación llamada codominancia, cuando los genes son dominantes ambos en un par. Y cuando son dominantes, bueno, ambos se quieren expresar. Más adelante vamos a hablar respecto a ese tema. Otro término que es importante conocer es homocigoto. Homocigoto es cuando un organismo presenta para un determinado carácter los dos alelos iguales. En cambio, el heterocigoto es cuando este organismo presenta para un determinado carácter los dos alelos distintos. Vamos a ver acá ejemplos. Acá tenemos dos cromosomas homólogos. Se llaman cromosomas homólogos porque sus genes interactúan. Entonces acá tenemos, por decirles, la característica hereditaria A, para lo cual tenemos el alelo A y el alelo A. Como está escrito en mayúsculas, nosotros suponemos que es dominante. ¿Y cómo son iguales? Los alelos son iguales, entonces es un homocigoto. Vamos a decir que es un homocigoto dominante. En este caso, para la característica B, tenemos el alelo B dominante y aquí tenemos el alelo B dominante. Como pueden ver, ambos son iguales, van a interactuar ambos y podemos decir que este es un homocigoto dominante para la característica B. Acá tenemos un alelo recesivo y en su par homólogo tenemos otro alelo recesivo. Como podemos ver, los dos son iguales, así que podemos decir que es un homocigoto. Es un homocigoto. Pero es recesivo porque los genes que lo componen son recesivos. Es un homocigoto recesivo. También a los homocigotos se les puede llamar de raza pura. Es como le llamaba Mendel a estos. Acá tenemos otra situación en otro gen de este cromosoma para la característica B. Aquí, a diferencia de este caso, tenemos a los genes recesivos, por lo cual este es un homocigoto recesivo para la característica B. Acá tenemos otro caso. Tenemos para la característica A, que en este cromosoma está el alelo dominante, pero en este otro cromosoma homólogo el alelo es recesivo. Como pueden ver, son distintos, por lo cual es un heterocigoto. También a los heterocigotos se los llama híbridos.
que es como los llamaba Mendel. En este otro caso, de otra característica dentro de este cromosoma, está la característica B. Acá podemos ver que el alelo es recesivo y acá el alelo es dominante. Son distintos, por lo cual va a ser un heterocigoto para la característica B. Acá tenemos otros casos. En los cromosomas se encuentran múltiples genes. Todos estos genes van a interactuar de a dos. Hay casos excepcionales, pero no los vamos a ver ahora. Entonces, para la característica A, este organismo va a ser heterocigoto, porque son distintos. Heterocigoto. Para la característica B, aquí hay un recesivo, acá un dominante, son distintos, entonces va a ser un heterocigoto. Pero para la característica C, los dos son iguales, pero son recesivos, va a ser un homocigoto recesivo. Otro término que vamos a revisar es locus. Locus está escrito en latín. Es el lugar determinado que ocupa un gen dentro de un cromosoma. En plural se dice loci, se pronuncia loci, aunque se escriba loci, ¿no? Se pronuncia loci. Los loci son los lugares determinados que ocupan diversos genes dentro de un cromosoma. Bueno, aquí lo vamos a explicar. Aquí tenemos dos cromosomas homólogos y el lugar que ocupa un gen para un determinado carácter se llama locus. Y los lugares se llaman loci. Genotipo. El genotipo es igual al genoma, entonces es un sinónimo al genoma. Es el conjunto de genes de un individuo heredado por los progenitores. A diferencia del genoma, no es la totalidad. Se puede hablar de genotipo para solamente un carácter hereditario. Más adelante vamos a hablar acerca de eso. Fenotipo. El fenotipo es el conjunto de caracteres observables y o medibles que posee un individuo. Este depende del genotipo y el medio ambiente. Es más, se ha hecho una fórmula donde el fenotipo es el genotipo más el medio ambiente. En otras palabras, es el genotipo, la receta que se tiene de una determinada proteína, pero modificada o en función del ambiente. El ambiente va a determinar cómo se va a expresar este genotipo, por lo cual nosotros vamos a ver esa expresión que se va a llamar fenotipo. Y acá tenemos un ejemplo. El genotipo de esta planta con flores, va a haber tres opciones de genotipo. En este caso tenemos un alelo dominante para el color de flor y otro alelo dominante para el color de flor. Van a interactuar estos dos y van a dar como resultado un homocigoto dominante para esta característica. El carácter hereditario que determina este alelo dominante es el color fucsia de la flor. Entonces, como resultado, el fenotipo va a ser color de la flor fucsia. En este caso, el genotipo va a haber un alelo recesivo que va a interactuar con otro alelo recesivo. Va a haber entonces un homocigoto recesivo que como resultado, como fenotipo, va a dar lugar a una flor blanca. Y ahora acá está el detalle. Acá tenemos para el color de la flor el alelo dominante que interactúa con un alelo recesivo. Acá tenemos un heterocigoto para el color de la flor. Y como vemos, el color de la flor va a ser fucsia. ¿Por qué? Porque el dominante se ha impuesto al recesivo y ha hecho que se exprese el carácter que tenía en su información genética, ¿no? Entonces, en el caso del genotipo, para esta especie vamos a tener tres opciones de genotipo. Homocigoto dominante, homocigoto recesivo y heterocigoto, ¿ya? Y vamos a tener solamente dos fenotipos. Plantas con flores fucsias y plantas con flores blancas. Nada más. Ahora sí vamos a entrar a las leyes de Mendel. Mendel ha observado diversos rasgos hereditarios o caracteres hereditarios en las arvejas. Algunos eran muy frecuentes, pero otros eran muy raros de ver, por lo cual ha manipulado los cruzamientos para ver cómo estos caracteres se comportaban y heredaban. Estos son los caracteres hereditarios o rasgos que Mendel ha estudiado. El primero es la forma de la semilla.
en sí la forma de la textura de la semilla. Ha visto que la forma dominante, es decir, había más en los jardines del monasterio, había más plantas que producían semillas con textura lisa y muy pocas que producían semillas con textura rugosa. Otro rasgo que vio es el color de la semilla. El color amarillo es dominante y el color verde es recesivo. También la forma de la vaina. La forma de la vaina inflada es la dominante y la recesiva es la comprimida. También el color de la vaina. La vaina de color verde es la dominante y la recesiva es la vaina de color amarillo. El color de la flor. Las flores púrpuras son dominantes y las flores blancas recesivas. También la disposición de las flores. Las plantas que tienen flores que salen de las axilas de las hojas son dominantes y las flores que salen de las puntas de los vástagos de las plantas son recesivas. También el tamaño alto de las plantas es dominante y las plantas enanas serán recesivas. Pero ¿cómo hizo los cruzamientos Mendel? El primero hizo una autopolinización. El polen es una estructura muy compleja. En el polen se encuentra el gameto masculino de las plantas. El polen es ese polvillo que tienen las flores. La mayoría de las flores son hermafroditas, quiere decir que tienen polen, pero también tienen óvulos. Es decir, tienen estructuras masculinas y estructuras femeninas. En la autopolinización, Mendel ha sacado el polen de una flor y la ha puesto en el estigma, que es la parte femenina de la misma flor. Acá en este nivel se tienen los óvulos de la flor. Entonces el polen, las espermátidas del polen han fecundado los óvulos de la flor y posteriormente esta área que estoy señalando se volvió en una vaina al madurar sus semillas. Entonces él veía que cuando cruzaba plantas con caracteres dominantes, el resultado de las hijas era que todas las plantas hijas expresaban los caracteres dominantes. No había ninguna que expresara un carácter recesivo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho él? Ha empezado a hacer cruces direccionados. Ha cortado los estambres, el polen de las flores, para que no se autopolinicen y, ha llevado el polen de una flor a otra, direccionadamente. Algunas de ciertas características, otras de ciertas características. El cortar los estambres de la flor es una castración, ¿no? Y en las plantas se llama emasculación. Luego ha visto el resultado, qué caracteres hereditarios tenían las hijas. ¿Ya? En este caso da a entender que ha cruzado una planta con flores púrpuras con una planta de flores blancas. El resultado del cruce, todas las plantas tienen flores púrpuras. Más adelante vamos a ver que esa es la primera ley de Mendel. Para explicar qué es lo que ha encontrado Mendel, vamos a hablar acerca de la gametogénesis. Los pares de genes, que Mendel llamaba factores heredables, en el tiempo de Mendel no se manejaba esta nomenclatura genes, ni genética, ni genoma, ni nada de eso. Él los llamaba factores heredables. Entonces, los pares de genes se separan cuando los organismos producen sus gametos. Ese proceso se llama gametogénesis, por lo cual cada progenitor aporta un gen que interactúa con su progenie. Vamos a explicarlo de este modo. Acá tenemos una esquematización de la gametogénesis. La gametogénesis no es más que la producción de gametos. Los gametos son las células reproductivas, los espermatozoides y los óvulos. En el caso de las plantas se llaman espermátidas y también óvulos. ¿Cómo es este proceso? Primero surgen estas células de una célula diploide, quiere decir que tiene dos juegos de cromosomas, que tiene dos genes para cada proteína y estos dos genes interactúan. Entonces tienen múltiples genes. En el ser humano existen alrededor de 25.000 genes, imagínense. Esta célula va a sufrir sucesivas divisiones, la meiosis 1 y la meiosis 2. Al final, en la meiosis 2,
va a reducir a la mitad su material genético. Este tenía 2 juegos de cromosomas y este solamente va a tener un juego de cromosomas, es decir, va a ser haploide. A partir de una célula se obtienen 4 células haploides. Estas células haploides después van a madurar. En el caso de los espermatozoides se les va a generar un flagelo para que puedan moverse. En el caso de los gametos femeninos es distinto, tanto en plantas como animales. Idealmente, por regla general tendrían que formar igual 4 células. Pero ¿qué es lo que pasa? El gameto femenino, como en él surge la fecundación y el desarrollo del nuevo ser, entonces va a tomar los nutrientes de la otra célula. Esta célula se divide en 2, pero toma los nutrientes de la otra célula y se vuelve grande y funcional. En la meiosis 2, en la otra división, lo propio. Se generan 2 células, pero toma todos los nutrientes de esta y se vuelve enorme para poder contener el desarrollo posterior del nuevo ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los seres diploides, como nosotros los seres humanos también, en las plantas también pasa, producimos estos gametos que son haploides para que cuando se junten, ocurra la fecundación, se genere un cigoto diploide, del cual va a derivar un nuevo organismo diploide. Entonces todos los organismos vivos diploides van a producir estos gametos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Acá, como decía, tienen 2 juegos de cromosomas. En cada cromosoma tiene genes. Estos genes de a 2 van a interactuar. Pero aquí van a reducir y solamente va a haber uno para cada característica. Acá también uno para cada característica. Entonces, cuando se forma el cigoto, se van a unir esos 2 genes y van a poder determinar la expresión de esa característica. Es lo que pasa aquí. Entonces, aquí tenemos que el gameto de un progenitor ha aportado este gen, que es un alelo dominante para el color amarillo. Y otro ha aportado igual este gen, que es el gameto ha aportado este gen, que es el alelo dominante. En este caso se han cruzado 2. Un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo. Estos 2 van a dividir, como en la meiosis se divide, van a dividir sus genes. Y bueno, aquí al nuevo ser solamente van a aportar un gen de estos. Va a aportar un alelo recesivo y este va a aportar otro gameto que es el alelo dominante. Al final, el hijo de este cruce va a ser heterocigoto. ¿Por qué? Porque este le ha aportado el alelo dominante y este le ha aportado el alelo recesivo. Al final, el genotipo de estos, si bien va a ser homocigoto dominante y este homocigoto recesivo, los hijos van a ser heterocigotos y van a presentar el carácter hereditario determinado por el alelo dominante, que en este caso es el color amarillo. Bueno, ahora vamos a entrar a las leyes de Mendel. La primera ley es la ley de la uniformidad de caracteres. ¿Qué nos dice esta ley? Que al cruzar 2 variedades de raza pura que presentan una variante en el carácter heredable, raza pura quiere decir homocigoto, en este caso cruzó un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo. ¿Qué pasa con la descendencia? La descendencia va a ser uniforme, presentando el carácter dominante. ¿Qué es esto, no? Es el mismo ejemplo que hemos dado hace rato. Él ha cruzado un homocigoto dominante, en este caso, para el color, para la característica color de semilla, con un homocigoto recesivo para la característica color de semilla. Como pueden ver, este es color amarillo y color verde. El alelo dominante determina el color amarillo y el alelo recesivo el color verde. Al cruzarse estas 2, todos los hijos van a tener semillas amarillas, pero van a ser heterocigotos. Por eso se llama la ley de la uniformidad, porque todos uniformemente poseen el carácter dominante, en este caso el color amarillo de las semillas. Punnett fue un biólogo genetista que creó este cuadradito, este tablerito, que explica mucho mejor que en este caso qué es lo que pasa en el cruce. Entonces, con esto incluso podemos calcular probabilidades genotípicas y fenotípicas. En este caso tenemos los progenitores. Supongamos que este es el progenitor hembra y este es el progenitor macho. El progenitor hembra
para el carácter color de semilla va a dar estos alelos en sus gametos, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las probabilidades? Nosotros vamos a poner los gametos que puede aportar este progenitor acá, en esta línea. Entonces, el primer alelo lo vamos a poner acá y el segundo acá. Para el segundo progenitor vamos a usar esta columna. El alelo recesivo lo vamos a acomodar en este nivel y el otro alelo recesivo también lo vamos a acomodar en este nivel. Ha hecho esta cruza que es de la primera ley. Ahora vamos a hacer la cruza. Acá tenemos un alelo dominante que va a ser aportado por la madre, que lo vamos a acomodar acá, y un alelo recesivo que va a ser aportado por el papá. Y vamos a tener el organismo, que va a ser heterocigoto. Acá lo propio, ¿no? Y como pueden darse cuenta, todos van a ser heterocigotos. Entonces, sacando el genotipo y el fenotipo de este cruce, el resultado va a ser uniforme, como nos dice la primera ley. 100% de los hijos van a ser heterocigotos. Es decir, que los genes van a ser diferentes en el par. Y el fenotipo, que es lo que vemos, lo observable, va a ser 100% de semillas amarillas. Claro que este es un caso ideal. Nosotros hablamos de porcentajes. En el caso del ser humano, por ejemplo, el ser humano por lo general tiene solamente un hijo. Entonces, si aquí ponemos un carácter hereditario, por ejemplo, color de ojos, aquí color de ojos café y color de ojos verdes, por decirles. Entonces, la mamá va a aportar estos genes para el color de ojos cafés. Va a ser homocigota dominante. Entonces, el color de los ojos cafés acá, los alelos dominantes. Y el color de los ojos que va a aportar el papá, digamos que este papá tiene color de ojos verdes, va a tener alelos recesivos, A y A. Bueno, vale destacar que el gen recesivo solamente su carácter hereditario se va a hacer presente cuando está en doble dosis, es decir, cuando interactúa con uno igual, otro recesivo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Todos van a ser heterocigotos. Por lo tanto, si hablamos acerca de una persona y del carácter color de ojos, 100% de sus hijos va a haber la probabilidad de que 100% que su hijo va a ser heterocigoto para el color de ojos. Y que 100% sus ojos van a ser oscuros, van a ser cafés. Entonces, sí o sí, su hijo va a tener que nacer con los ojos oscuros. Vamos a hablar acerca de la segunda ley, que es la ley de la segregación. Segregación quiere decir separación, y ahorita vamos a explicar acerca de eso. ¿Qué nos dice? Que al cruzar dos variedades híbridas, recordemos que híbrido es heterocigoto, para un carácter heredable, los cuales presenten el carácter dominante, la descendencia no será igual y mostrará en mayor proporción el carácter dominante y en menor proporción el carácter recesivo. Entonces, acá tenemos. ¿Se acuerdan que en la primera ley se cruzaba un individuo que tenía para un carácter el carácter dominante y el otro que tenía el carácter recesivo? Al final todos sus hijos tenían el carácter dominante. Pero en este caso no podemos ver el carácter recesivo. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Acá tenemos F1, quiere decir filial 1 o generación 1. Evidentemente, Mendel no podía saber que el color de la semilla, podía haber plantas que producen semillas amarillas, pero no podía saber si estos son homocigotos o heterocigotos. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Usó la primera generación, es decir, los hijos del anterior cruce que vimos, que eran todos amarillos, pero todos eran heterocigotos. Entonces los cruzó. ¿Qué es lo que obtuvo? Obtuvo que la mayoría eran amarillos, pero podía aparecer el verde, el carácter recesivo. Entonces, con el cuadrado de Punnett vamos a explicar mejor acá. Acá tenemos el progenitor hembra, por decirlo. ¿Cuáles son los alelos que en los gametos va a aportar? El alelo dominante, que lo vamos a poner acá, y el alelo recesivo, que lo vamos a poner a este nivel. El progenitor macho lo vamos a poner en esta columna, el alelo dominante acá y el alelo recesivo acá. Y vamos a hacer las cruzas que van a ver que ya no es el mismo caso que el anterior. Acá la madre aporta un alelo dominante y el padre un alelo dominante, haciendo que su hijo podría ser un homocigoto dominante. En este caso,
la madre va a aportar un alelo recesivo, que lo ponemos acá, las mayúsculas siempre adelante, y el padre un alelo dominante, que lo vamos a poner acá, que va a ser un heterocigoto. Acá va a ser el mismo caso, pero en este caso la madre es quien va a aportar el alelo dominante y el padre el alelo recesivo, y tenemos un heterocigoto. En este caso, que es muy especial, la madre va a aportar el alelo recesivo y el padre va a aportar otro alelo recesivo. Al final vamos a tener un homocigoto recesivo. Aquí sí podemos calcular frecuencias fenotípicas. Esto es muy interesante porque, bueno, algunas veces uno ve que en los seres humanos hay personas que tienen ojos oscuros. Vamos a volver al tema de los ojos en los seres humanos. Ambos, papá y mamá, tienen ojos oscuros, pero tienen un hijo con ojos claros. Entonces es posible gracias a esta ley. ¿Por qué? Porque posiblemente estos padres eran heterocigotos para ese carácter hereditario. Ahora vamos a sacar las frecuencias genotípicas y fenotípicas. Se puede poner de tres maneras. Lo más recomendable es hacerlo de manera porcentual, pero esta es la manera más fácil, la primera que estoy apuntando. Simplemente es contar. 1 por un homocigoto dominante va a haber 2 heterocigotos que están acá, 1, 2, y un homocigoto recesivo. Otra forma de hacer es en quebrados. 1 de 4 opciones va a ser homocigoto dominante. Un medio dice aquí, ¿no? Porque serían 2 cuartos. Es decir, 2 de 4, pero nosotros vamos simplificando y nos va a dar un medio. Entonces va a haber la probabilidad de un medio de que existan heterocigotos. Y 1 de 4 que sean homocigotos recesivos. Ahora sacar la cantidad porcentual es muy fácil, es simplemente dividir. En este caso, 1 de 4 es homocigoto dominante. Para sacar el porcentaje tenemos que dividir 1 entre 4, que nos va a dar 0,25. Y multiplicarlo por 100 y nos va a dar 25. 25% es la probabilidad de que exista un homocigoto dominante. Un medio, que es 50%. 50%, como pueden ver, la mitad. 50% de probabilidad de que sea un heterocigoto y un 25% que sea un homocigoto recesivo. En el caso, volvamos al caso de los padres con ojos oscuros, pero que son heterocigotos. Ellos, al tener un hijo, van a tener una pequeña probabilidad de 25% que su hijo salga con ojos verdes, con ojos claros. Va a ser más probable que sus hijos nazcan con ojos oscuros, pero hay una pequeña probabilidad. Vamos a sacar ahora las frecuencias fenotípicas. Lo fenotípico, recordemos que es lo que se ve, en este caso el color, el carácter color de semilla. Entonces simplemente contamos, 1, 2, 3 van a ser semillas amarillas. Entonces van a haber 3 semillas amarillas por una semilla verde. Entonces igual podemos sacar en quebrados, 3 de 4 van a ser amarillos y 1 de 4 va a ser verdes. Porcentualmente, 75% van a ser amarillos y 25% verdes. Como pueden ver, las frecuencias genotípicas y fenotípicas cambian, no son iguales. Ahora vamos a ver la tercera y última ley de Mendel, que es la ley de la independencia de caracteres. Esta es un poco más compleja. ¿Qué nos dice esta ley? Que al cruzar dos variedades de raza pura, es decir, homocigotos, tomando en cuenta dos caracteres heredables, ya no un solo carácter como en los anteriores ejemplos. En los anteriores ejemplos se tomaba el carácter color de semilla, pero acá vamos a tomar en cuenta dos caracteres, color de semilla y color de flor, color de semilla y textura de la semilla, textura de la semilla y tamaño de la vaina, o cosas así, ¿no? En la que un progenitor presenta los dos caracteres dominantes y el otro los dos caracteres recesivos. Esto quiere decir que uno de los progenitores va a ser homocigoto dominante para los dos caracteres y el otro progenitor va a ser homocigoto recesivo para los dos caracteres. ¿Cómo va a ser la descendencia? La descendencia va a mostrar los caracteres combinados en todas las formas posibles.
¿Por qué? Porque los alelos que determinan cada carácter se transmiten de manera independiente. Por eso, ley de independencia de caracteres. Entonces, vamos a explicar. Acá tenemos el progenitor para dos caracteres. Tenemos aquí dos combinaciones. El primer carácter va a ser color de semilla, que está dado por la letra A. Acá tenemos un homocigoto dominante para el carácter color de semilla. El color va a ser amarillo, como en los anteriores casos. Acá tenemos que es homocigoto dominante, A mayúscula con A mayúscula. Pero aquí aparece otra característica. Esta característica va a ser textura de la semilla. En este caso, la textura de la semilla, la B mayúscula, va a ser un homocigoto dominante. Este alelo dominante va a determinar que la textura de la semilla sea lisa. ¿Ok? Entonces, por otro lado, el otro progenitor va a ser homocigoto recesivo para ambas características. La primera característica, como hemos visto en los anteriores ejemplos, va a ser color de la semilla. En este caso, el color va a ser verde, que es el color determinado por el alelo recesivo, que en este caso es homocigoto, ¿verdad? El otro carácter que está indicado con la letra B, que es textura de la semilla, va a ser, como va a ser homocigoto recesivo, se va a expresar el carácter recesivo, que es textura rugosa de la semilla. Entonces va a cruzar estos dos. Entonces vamos a poner aquí el cuadrado de Punnett para poder ver qué se obtiene. Estos son los genes que se van a aportar en los gametos. Para este progenitor, que va a ser el progenitor hembra, va a aportar estas opciones de gametos, que los vamos a acomodar acá. Cabe recalcar que este ya no es un par de genes que interactúan. A es para una característica y B es para otra característica, pero se ponen de esta forma. Entonces, esta es una opción, la vamos a poner acá. A con B mayúscula. Es una combinación. A con B mayúscula. Acá. A mayúscula con B minúscula, que va a estar acá. Y lo vamos a poner acá. A minúscula con B mayúscula. Acá. Y bueno, A minúscula, que es el alelo recesivo, con B minúscula, que es el alelo recesivo para textura de semilla. Y vamos a acomodarlo acá. Lo mismo vamos a hacer para el progenitor macho, ya que va a estar acá. Bueno, en este caso es hembra, ¿no? Este es el símbolo de hembra y este es el símbolo de macho. Entonces el macho va a ser el dominante y aquí va a estar el recesivo, ¿no? Bueno, estos van a ser los posibles cruces que va a haber, los gametos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar al final? Vamos a hacer los respectivos cruces. Aquí vamos a tener un homocigoto dominante para ambas características. Entonces va a ser una planta que produzca semillas amarillas con textura lisa. En este caso, en esta diagonal, vamos a encontrar bueno, para la primera característica color de semilla va a ser homocigoto dominante, en este caso y en este caso. Y para la segunda característica va a ser heterocigoto. Como es homocigoto dominante para el color, va a tener color amarillo. Es heterocigoto para la textura. Pero como hay una relación de dominancia, entonces la textura lisa se va a imponer, el alelo dominante se va a imponer y van a ser amarillos lisos. Este es el otro caso, que van a estar en estos extremos, acá y acá. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Que va a ser heterocigoto para la primera característica y homocigoto dominante para la segunda. Igual van a ser amarillos con textura lisa. Esta es la otra que está en toda esta diagonal. Esta es la otra posibilidad, que van a ser heterocigotos para ambas características. ¿Ok? Van a ser heterocigotos para ambas características. Esta es la otra posibilidad, que va a ser homocigoto dominante para la primera y homocigoto recesivo para la segunda. Entonces va a ser amarillo con textura rugosa. Y a eso se refiere la independencia de caracteres. Uno puede pensar que producto de este cruce, pueden salir solo semillas amarillas lisas y semillas verdes rugosas. Es decir, que lo rugoso esté ligado a lo verde y que lo liso esté ligado a lo amarillo. Pero no es así. Ambas características son independientes, así que se pueden encontrar combinaciones distintas.
Por ejemplo, en esta combinación tenemos un rugoso amarillo. Y en esta combinación tenemos un liso verde, muy distinto a los progenitores, ¿verdad? Es algo más complejo. En este caso va a ser homocigoto recesivo para la primera característica, que es color, por lo cual va a ser verde. Y homocigoto dominante para la textura. Acá vamos a tener otro caso similar, pero vamos a ver dónde está la diferencia. Va a ser homocigoto para la primera característica, que es color, por eso va a ser verde. Y para textura va a ser heterocigoto, pero como hay dominancia, va a ser liso. Y este es el caso más particular, porque va a ser doblemente homocigoto recesivo. Va a ser homocigoto recesivo para ambas características, por lo cual va a presentar las características recesivas, que en este caso el color recesivo es verde y la forma de la textura recesiva es verde. Entonces va a ser verde rugoso. Las frecuencias genotípicas van a ser diferentes acá y es lo mismo, vamos contando. Va a haber uno doblemente homocigoto dominante, que está acá. Luego va a haber estos dos, que va a ser homocigoto dominante para la primera característica y heterocigoto para la segunda, que es este y este. Va a haber dos para que va a ser heterocigoto y homocigoto dominante para la segunda, que está acá y está acá. Estamos yendo en el mismo orden que hemos explicado, ¿no? Van a haber 4 doblemente heterocigotos, que van a ser heterocigotos para ambas características, que están aquí, en toda esta diagonal. Va a haber uno que va a ser homocigoto dominante para la primera característica y homocigoto recesivo para la segunda característica, que va a estar acá. ¿Ok? Van a haber dos homocigotos heterocigotos para la primera característica y homocigoto recesivo, que está acá y acá, dos nomás. Va a haber uno que va a ser homocigoto recesivo para la primera característica y heterocigoto, homocigoto dominante para la segunda característica, ¿ya? Que va a estar acá. Van a haber dos homocigotos recesivos para la primera característica y heterocigotos para la segunda, que está acá y acá. Y por último es este, que va a ser doblemente homocigoto recesivo. Podemos sacarlos en quebrados también, simplificando obviamente. Aquí va a ser 1 de 16 porque hay 16 cuadrantes. En este caso va a ser 2 de 16, pero como vamos a simplificar va a ser 1 de 8, 1 octavo. Para sacar porcentajes simplemente vamos a dividir estos quebrados y vamos a multiplicarlos por 100 y nos salen los porcentajes. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a sacar la frecuencia fenotípica. En este caso contamos los amarillos. Cuando uno hace estos cuadrados es bueno anotarse evidentemente el genotipo, pero también aquí arriba podemos anotarnos el fenotipo. En este caso el fenotipo es amarillo con textura lisa. Acá amarillo con textura lisa, acá amarillo con textura rugosa y simplemente contamos los que hay. Van a haber 9 amarillos lisos que van a tener el color amarillo y la textura de la semilla lisa. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Van a haber 3 amarillos rugosos. Vamos a contar 1, 2, 3. Van a haber 3 verdes lisos. 1, 2 y 3. Y por último, solamente un verde rugoso. Podemos sacar estas frecuencias de manera porcentual también. Como pueden ver, la independencia se refiere solamente a eso, que los genes pueden interactuar de distintas maneras, como vemos acá. Ahora vamos a ver una ampliación de la genética mendeliana. No es parte de la genética mendeliana, pero se puede explicar mediante los mismos mecanismos. La herencia intermedia. Como les había dicho, no siempre hay casos de dominancia y recesividad. A veces los dos alelos pueden ser dominantes y pueden tener la misma potencia, lo que se llama equipotentes. En la herencia intermedia los dos alelos pueden ser diferentes implicados en una característica, es decir, si van a ser heterocigotos. Al interactuar expresa una forma intermedia o una mezcla de estos caracteres, porque ambos alelos se van a expresar.
con la misma intensidad. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Este es un Don Diego de día, que bueno, es una planta que produce flores rojas y flores blancas. Entonces, la flor roja está determinada por un alelo llamado R1, que es dominante, y el color blanco de la flor está determinado por un alelo que se llama R2, que también es dominante. Como pueden ver, ambos son dominantes. ¿Y qué pasa cuando estos producen heterocigotos? En este caso, plantas que tienen para el color de la flor el alelo dominante R1 y el alelo dominante R2. Son distintos, son heterocigotos. Este es para la flor roja y este es para la flor blanca. Entonces va a haber una mezcla, va a haber una forma intermedia porque ambos se expresan. Entonces el resultado va a dar como resultado plantas con flores rosadas. Bueno, el nombre de esta planta es Mirabilis jalapa, es el Don Diego, como ya había dicho, y va a dar un color rosa. Es la herencia intermedia. Pero hay otro tipo de relación que es la codominancia. En la codominancia, efectivamente, ambos alelos también son dominantes, pero estos alelos no ceden, no se mezclan. Y cuando en un organismo hay un heterocigoto para una característica en la que los alelos son codominantes, va a haber como una lucha de estos genes y ambos van a expresarse tal cual. Entonces se van a expresar sin mezclarse y van a dar como resultado esto. En el caso, por ejemplo, de los vacunos, Bostaurus es su nombre científico, tienen estas probabilidades para el color de pelaje. El color de pelaje está determinado por estos alelos, ¿no? El R mayúscula determina el color marrón del pelaje y es un alelo dominante. En el caso del pelaje blanco, el alelo que lo determina es también un alelo dominante, que es el alelo B. Entonces, si estas dos progenitores van a cruzar, van a tener un hijo. Recordemos que esto es como la primera ley de Mendel. Es decir, se cruza un homocigoto con otro homocigoto, pero en este caso los dos homocigotos son dominantes, pero son distintos. En este caso, ¿qué es lo que va a hacer? 100% de probabilidad de que sus hijos salgan de esta forma. Ambos alelos se van a expresar, es decir, un alelo va a expresar el color café, el otro alelo va a expresar el color blanco. Ambos han luchado y al final se expresan tal cual, pero no se mezclan. En este caso ninguno cede, así que los dos aparecen acá. Es un caso muy bonito. También se da en las plantas, por ejemplo, en la camelia, Camellia sinensis. Existen alelos dominantes para el color de flor blanca, un alelo dominante que es B1, y el alelo recesivo que es el alelo B2, que también es dominante, que determina el color rojo. Cuando se cruzan estas dos plantas dan como resultado hijos con plantas que tienen el color de flor mezclada, pero no es una mezcla de colores, sino que va a ser como un mosaico. Va a haber el color rojo determinado por este alelo y va a haber el color blanco determinado por este alelo. Tal cual, muchachos. Ahora vamos a hablar acerca de los grupos sanguíneos en humanos. Los grupos sanguíneos en humanos es el ejemplo más claro acerca de las relaciones que pueden existir, bueno, que ya vimos también, entre los alelos o los genes. Hay dos sistemas más importantes en los grupos sanguíneos. Los más importantes es el sistema de antígenos ABO y el factor RH. Son dos sistemas distintos. El sistema ABO, bueno, existen tres alelos en este sistema. Aquí vamos a ver. Estos son los alelos. I mayúscula superíndice A, I mayúscula superíndice B e I minúscula. Estos dos primeros son alelos dominantes y este es recesivo. Pero existen
4 grupos de sangre en la población humana mundial: el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. Mientras que en el caso del sistema RH, al menos hay 3 genes que determinan el factor. El factor RH todavía sigue siendo objeto de estudio. El sistema de ABO es sencillo de entender, así que vamos a tomarlo como ejemplo acá. Y en él se pueden observar las relaciones de dominancia, recesividad y codominancia. Pero vamos a explicar qué quiere decir grupo A, grupo B, grupo AB, grupo O. A se refiere a una proteína que se llama antígeno A, que recubre los glóbulos rojos. Entonces, los que son del grupo A, bueno, yo soy del grupo A, tenemos una proteína llamada antígeno A que recubre nuestros glóbulos rojos. Los que tienen sangre del tipo B van a tener una proteína que se llama antígeno B, recubriendo sus glóbulos rojos, y los que tienen el grupo AB van a tener ambas proteínas, el antígeno A y el antígeno B, recubriendo sus glóbulos rojos. El grupo O no tiene ninguna proteína de este tipo, no tiene antígenos de este tipo. ¿Comprendido? Ahora, ¿cómo van a interaccionar estos alelos? En el caso del grupo A, el alelo que lo determina es este alelo dominante I mayúscula superíndice A. Este alelo dominante en doble dosis va a determinar el grupo A, pero también en heterocigoto. Es decir, que homocigoto dominante va a ser grupo A y heterocigoto grupo A. ¿Comprendido? Para el grupo B, el alelo que determina el antígeno B sobre los glóbulos rojos va a ser este I mayúscula superíndice B. ¿Cuáles van a ser las opciones de par de genes? En este caso, un homocigoto dominante IB va a dar como resultado que la persona tenga la sangre del grupo B. En el caso del heterocigoto que tenga el alelo dominante IB y el alelo recesivo I, también va a tener el grupo B. Recordemos que los dominantes se interponen a esto, se imponen. ¿Qué pasa cuando existe una como hemos dicho, estos dos son dominantes? ¿Qué pasa si estos dos forman un organismo heterocigoto, como en este caso? IA y B. Entonces, el alelo dominante que determina el antígeno A y el alelo dominante que determina el antígeno B. Pues ambos se van a expresar, como hemos visto en los anteriores ejemplos. Entonces la persona va a tener la sangre del grupo AB, como en este caso, va a tener ambos, porque ambos van a expresarse y van a hacer que los glóbulos estén recubiertos de los antígenos A y de los antígenos B. En el caso del grupo O, este es el gen que determina el grupo O, es decir, la ausencia de antígenos, que es un gen recesivo, que es I minúscula, I minúscula. Y solamente cuando está en condición de homocigoto recesivo se va a expresar. Entonces va a ser grupo O. En mi caso, comentarles que mi papá tiene la sangre del grupo O y mi mamá del grupo A. Entonces yo ya puedo suponer que soy un heterocigoto, porque mi papá, sin lugar a dudas, me dio este alelo, un alelo recesivo, y mi mamá me dio un alelo dominante, que es este. Entonces vamos a explicar algunas cositas más para terminar. El grupo AB va a ser el receptor universal, porque no genera anticuerpos. Entonces, ¿qué quiere decir el receptor universal? Que va a poder recibir sangre del grupo A, va a poder recibir sangre del grupo O y sangre del grupo B y sangre del grupo O. Y no va a generar anticuerpos. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona que tiene la sangre del grupo A recibe sangre del grupo B? Los glóbulos rojos van a activar sus antígenos y se van a producir anticuerpos anti-B. Entonces el cuerpo va a luchar contra estos glóbulos rojos que son foráneos. Entonces va a haber una reacción alérgica en el cuerpo y la persona incluso puede morir. El donante universal va a ser el grupo O, la sangre del grupo O. ¿Por qué?
porque esta no tiene antígenos. Entonces va a poder donar a los grupos A, B, al grupo B y al grupo A. En el caso del sistema RH, RH se refiere a que existe una proteína, es otra proteína. RH positivo, las personas que tienen, por ejemplo, el grupo A y RH positivo, van a tener la sangre ARH positivo, van a tener la proteína, el antígeno A recubriendo sus glóbulos rojos, pero también va a haber otra proteína recubriendo, que es el RH, ¿no? RH positivo. Bueno, en realidad es un grupo de proteínas. Van a estar estas proteínas cubriendo el glóbulo rojo. RH negativo hace referencia a que no se tienen esas proteínas. Y bueno, con esto concluimos el tema. Gracias por su visita. Los esperamos en otro próximo video. Gracias.